Lo dijo en la primera hora. Lo que no mejora es la situación de la seguridad. Y cuando lamentablemente el país se ha acostumbrado a minimizar lo que estamos viviendo, ¿no? Casi a normalizar, que es algo que en varias ocasiones yo he comentado con ustedes en este espacio. Yo respetuosamente les he planteado a ustedes, oyentes internautas que cada mañana se conectan con este espacio, no normalizar esta enorme, grave, insoportable, insostenible crisis de seguridad que estamos enfrentando. Lo digo permanentemente. Les planteo a ustedes. Por supuesto, hay un segmento de la sociedad que casi que lo ha normalizado. Y yo quiero hacer mías las palabras de mi colega periodista Blanca Moncada Pesantes, que escribía esta madrugada en su cuenta de X. 22 asesinados en sociovivienda. 22. ¿Te imaginas que pase eso en tu barrio? No permitas que la viralización te vuelva cuero duro. Esto no es normal. Póngame el primer arte, por favor. Publicamos en primera plana. Esto no puede ser normal, audiencia. Aumenta a 22 la cifra de personas asesinadas en masacre en el noroeste de Guayaquil. Esto no puede ser normal. No podemos llegar al punto de cotidianizar esta situación. 22 asesinados, que claro, el argumento ahora será es que se estaban matando entre bandas, es que era una masacre entre bandas, que los tiguerones no sé cuánto. ¡No! Esto no puede ser normal. Yo me niego a normalizar esto en mi país. Y yo les planteo lo mismo a ustedes. Dejemos de lado la bronca política, que apoyas al uno, que apoyas al otro. Dejemos eso. Y entendamos que esto debe ser una causa común como sociedad. No podemos normalizar esta gráfica que estamos observando. 22 asesinados en una masacre en el noreste de Guayaquil. Gracias. Contextualicemos la noticia. Voy a citar la nota que publicó a las 23:06 la redacción del portal Primicias. La peor masacre en años. La peor masacre en años. Se registró la tarde de ayer, jueves 6 de marzo del 2025, en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. A solo 4 días después de que el gobierno renovara por otros 30 días el estado de excepción debido a la inseguridad. Yo por esto no creo en la efectividad de los estados de excepción. A mí me han escuchado permanentemente señalar que desde 2019 recurrentemente nos tienen de estado de excepción en estado de excepción. ¿Qué ha cambiado en 6 años? ¿Qué ha cambiado desde 2019 a 2025? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado con tantos estados de excepción? ¿De qué han servido cuando el estado de excepción se ha convertido en la normalidad en el Ecuador, cuando debería ser excepcional? No normalizar que cada 30 días, que cada 60 días tengas estado de excepción. 6 años desde 2019 hablando de esto. Y nos presentan el estado de excepción como la vieja confiable. La policía confirmó que 22 personas perdieron la vida y 3 resultaron heridas por impactos de arma de fuego como producto de ataques armados en sociovivienda, La Casuarina y entrada de la 8. Claro, son esos barrios suburbanos de Guayaquil, han de decir algunos, ¿no? Que te vas por la perimetral para adentro. Eso han de decir algunos. Allá que se maten. Porque aquí estamos evidentemente en medio de un segmento de la sociedad que le vale un rábano esto, que normaliza esto, que no se espeluzna. Ha sido en La Casuarina, ha sido en la entrada de la 8, zonas dominadas por el crimen organizado. Bueno, en esas zonas residen familias, residen niños, residen adolescentes, ¿ya? Donde se siente la exclusión social en un país caracterizado por la exclusión social. Estas zonas forman parte de este violento distrito del puerto principal. La matanza fue protagonizada por 2 facciones de los tiguerones, identificadas como Igualitos y Fénix. Hay una facción que se llama Fénix, qué casualidad, como se llama el plan de seguridad que dice el gobierno que existe. Una organización criminal catalogada como terrorista por las autoridades. La policía indicó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica.
En el sector de Sociovivienda 2, testigos indicaron que sujetos armados irrumpieron en 3 viviendas donde asesinaron a tiros a 9 personas. Las otras 3 fueron asesinadas en un condominio de este populoso plan habitacional, según los primeros informes. Las primeras versiones refieren que 20 atacantes descendieron desde una zona montañosa y se dirigieron a varios sectores utilizando armas cortas y largas para perpetrar los homicidios. Algunas de las víctimas tenían antecedentes penales por robo, tráfico de drogas y tenencia y posesión de armas. Las autoridades temen represalias entre grupos delictivos, lo que ha encendido las alarmas de seguridad en la zona. La policía atribuye lo ocurrido a un conflicto entre 2 facciones del grupo de delincuencia organizada, los Tiguerones, por beneficios de las economías criminales que se disputan en estos sectores. Entiendo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Lo ocurrido movilizó a decenas de policías y militares, hasta un helicóptero de la fuerza pública en busca de pistas. La institución policial desplegó importantes operativos para capturar a los responsables y esclarecer estos hechos violentos, se informó en un comunicado. ¿Hasta cuándo? Como dice Andrés, buenos días. ¿Recuerdas allá por 2018 cuando inició toda la ola de violencia? Por supuesto. ¿Se acuerdan ustedes de los primeros 2 meses, enero y febrero del 2018? ¿Se acuerdan del bombazo al cuartel de policía de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas? ¿Se acuerdan del secuestro y posterior asesinato de los 3 colegas trabajadores de la comunicación del comercio? ¿Se acuerdan? Ahí comenzó todo. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué hizo el Estado desde enero, febrero de 2018 para tratar de parar esto? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron los gobiernos que han pasado? 3 gobiernos han pasado. 3. Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa. ¿Qué han hecho los 3? Más allá de la vieja confiable de los estados de excepción. No perdamos el sentido crítico, audiencia. El alcalde de Guayaquil reaccionó frente a esta masacre y posteó lo siguiente en redes después de las 10 de la noche de ayer. Póngame el post del alcalde, por favor. La situación de Nueva Prosperina es una barbaridad. Suscribo. En una sola tarde, 25 personas fueron asesinadas. Entiendo que son 22 y 3 heridas. El alcalde hablaba de 25. En una serie de ataques coordinados en Sociovivienda 2 y otros sectores, hombres armados con fusiles y pistolas de 9 milímetros. Al menos 20 sicarios recorrieron las calles ejecutando a sangre fría. Nueva Prosperina en un campo de batalla, dejando a la mitad de vecinos indefensos que hoy viven con miedo. Los números son aterradores. 180 muertes violentas en este distrito en lo que va del año. Un número que solo crece y que demuestra que la situación no está controlada. La locura en la que vivimos es indignante. 25 muertos en una masacre. Como digo, esa cifra entiendo que son 22 más 3 heridos, el alcalde cita 25. Un barrio entero aterrorizado por sicarios con fusiles. Y sin embargo, hoy parece que es más importante clausurar una pizzería para enfrentar a los verdaderos criminales. Entiendo que se refiere a un local de comidas vinculado a la familia del alcalde que ayer fue clausurado por ARTS. ¿A dónde vamos como sociedad?, pregunta Aquiles Álvarez. ¿Cómo llegamos a este nivel de desconexión con la realidad? Basta de distraernos con cortinas de humo mientras las mafias siguen haciendo lo que les da la gana. La prioridad debe ser la seguridad de la gente. Gracias. Tengamos listo el video del ministro, primero. Frente a esto, yo suscribo mucho lo que dice el alcalde Aquiles Álvarez porque es el sentimiento que yo les he expresado en este espacio de manera recurrente en varias ocasiones que comparto estos comentarios con ustedes. Esta normalización de la violencia, el hecho de que hay un segmento de la sociedad que ha perdido la empatía, que ya no nos sorprende, que lo reducimos a que es una disputa de entre bandas. Eso ocurre muchas veces en la conversación que generalmente se expresa a nivel digital, ¿no? Donde están los istas y los antis y todo lo asocian con la política. Pero lo que sí es inadmisible es que las autoridades no amplíen un poco la visión de lo que está pasando y la reduzcan a la mínima expresión diciendo cualquier cosa. Entonces ahora resulta que esta espiral de violencia, estas masacres que estamos enfrentando, y ya vamos a ver lo que pasó con el carro blindado el día de ayer en Guayaquil, tiene que ver con la segunda vuelta electoral. O sea, es en serio.
La explicación que tiene el señor ministro del Interior, que ojalá que nos acepte una entrevista. Aquí no lo vamos a tratar mal, señor ministro. Vamos a hacer las preguntas que corresponden con el respeto que se merece. No lo voy a tratar mal. No, ese no es mi estilo de entrevistar a la gente. Las autoridades, a nadie. Ese no es el estilo de nuestro, ni de Andrea ni de quienes hablan. Pero sí hacer los cuestionamientos y el periodismo crítico. Yo le digo públicamente al ministro Reinberg, ¿es en serio? Van a minimizar ustedes. Usted, ministro, que tiene pocos días al frente de la cartera. Va a minimizar esto y lo va a circunscribir básicamente al tema electoral. Porque eso fue lo que le dijo ayer a Gisela Bayona, colega periodista y amiga, en el noticiero de FM Mundo, en Notimundo a la Carta, que es el noticiero del mediodía de la fraterna Radio FM Mundo. Asociándolo con la campaña electoral. Gisela le hace una pregunta que es absolutamente pertinente. Sobre las cifras, sobre el aumento de la violencia, sobre cómo hemos empezado el año, cómo enero se disparó la cifra de muertes violentas, cómo enero se convirtió en el enero más violento de la historia de este país. Y lo van solamente a asociar con la campaña electoral. Esto dijo el señor ministro del Interior en FM Mundo. Póngame, por favor. Mostrando una alarmante tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que en los primeros 50 días del año el país registró 1.300 asesinatos, lo que equivale a un crimen por hora. Es una cifra que refleja un aumento del 40% en comparación al 2023, año que ya ostentaba el título del más violento, ¿no? ¿Por qué el Plan Fénix no ha logrado disminuir el número de muertes violentas en el país? Bueno, aquí le puedo mencionar varias cosas. Si estamos hablando del año 2025, pues tengamos en cuenta que estamos en meses electorales. Y obviamente eso trae cierto movimiento que está ocasionando que las bandas actúen de esta forma. Y es contra eso que estamos nosotros combatiendo. Eso como primer punto. Como segundo punto le puedo decir que el que nosotros estemos atacando a estas bandas ocasiona estas muertes que, como le mencioné en un momento atrás, comienzan a matarse entre ellos, pues, y obviamente esos números nos afectan a nosotros, pero es el deber nuestro como bloque de seguridad atacar y desarticular a estas bandas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo, con más fuerza y con más poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo, dice. ¿Qué están haciendo, ministro? Porque está claro que no ha alcanzado lo que están haciendo. Pues. Y no se quede, ministro Reinberg, con todo respeto le digo, no se quede solamente con que se están matando entre ellos, por el amor de Dios. Porque detrás de estas masacres hay un pueblo, pues hay una sociedad, hay un barrio. Como dice el alcalde de Guayaquil, pues. Hay familias indefensas, hay familias que no tienen nada que ver con las disputas territoriales de grupos de delincuencia organizada, que el Estado ecuatoriano ha permitido que se apoderen de esos sectores. El Estado en su conjunto. Ojo con el término que utilizo. No digo el gobierno, porque sería de mi parte irresponsable decir ha sido el gobierno. Es el Estado. Como Estado se ha permitido que estos grupos delincuenciales se apoderen de barrios enteros y pasa lo que ha pasado en las últimas horas. No minimicen esto, ministro. Y las respuestas deben ser muchísimo más profundas. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Ministro, por favor. Yo le invito a usted, ministro Reinberg, le invito al gobierno, respetuosamente, como es el estilo de este periodista y de este espacio. Respetuoso, pero con la frontalidad que corresponde. Les invito a reflexionar y a darle una respuesta contundente al país, más allá de la retórica. Porque sí existimos, autoridades, personas en este país, que nos conmovemos con semejante situación de inseguridad. Sí existimos aquellos que nos espeluznamos al saber que mataron a 22 personas en un barrio. Aunque nos quieran decir y nos digan que es una disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada, porque detrás de esa disputa hay familias, hay niños, hay adolescentes. Por Dios, entendamos eso. Es que de verdad, yo escucho esta explicación y no pierdo mi capacidad de asombro porque no se puede reducir de esta manera lo que está pasando. Porque las autoridades son las que a través de sus vocerías y de sus acciones son las que nos pueden dar certidumbre y algo de esperanza. Yo sí escucho a una autoridad que va a un medio de comunicación y ante una pregunta pertinente de una colega, lo que dice es,
Disputas entre ellos. E inmediatamente se me viene a la cabeza lo que pasó en 2019, cuando empezaron a declarar los estados de excepción en las cárceles, ¿se acuerdan? ¿Y qué decían? Se están matando entre ellos, ¿se acuerdan? Tuvimos una masacre donde murieron como 100 y pico en una sola jornada, en la penitenciaría del Litoral. 100 y pico de privados de la libertad asesinados. Y aquí hubo gente que dijo, se están matando entre ellos. Y también hubo gente que advirtió que esa disputa se iba a trasladar a los barrios. Hubo gente que, estudiosos de la situación de seguridad, de la situación social, revisando experiencias de otros países que ya vivieron esta situación, advirtieron, si no se toman medidas, esta violencia de las cárceles se va a trasladar a los barrios. No pasó mucho tiempo para que esa violencia salga de las cárceles y se apodere de varios barrios. Y no, ministro Reinberg, no podemos minimizar las cosas. Simplemente con la vieja confiable de que se están matando entre bandas. Yo me niego a aceptar esa respuesta, ministro. Pero ojalá que en Carondelet y en el Ministerio del Interior entiendan la naturaleza de este comentario. Porque a mí sí me duele lo que pasa en mi país. Y lo único que a mí me corresponde y que puedo hacer es utilizar el micrófono y las cámaras para poder elevar mi voz y decirles a las autoridades que no estoy de acuerdo con el discurso y que el país está cansado de que se busquen justificaciones sin darle al país mayor certeza y algo de esperanza. Acá, por ejemplo, me dice Pau, gracias Pau, buenos días. Es inaceptable la violencia que estamos viviendo en nuestro país. La masacre de 22 personas es un golpe doloroso para nuestra sociedad y una clara señal de que la inseguridad está fuera de control. Además, la situación en el Campo Sacha es un ejemplo más de falta de atención y recursos para abordar la inseguridad en nuestras comunidades. Lo que es aún más preocupante, me dice nuestra oyente, es que nuestros líderes, en particular el presidente, no han mostrado el liderazgo que se espera de ellos en momentos de crisis como este. No han emitido declaraciones condenando la violencia ni han presentado planes concretos para abordar la inseguridad. Eso es inaceptable y nos hace cuestionar su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es hora que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en todo el país. Ya basta de violencia y corrupción. Hago mías estas palabras de Paola que me escribe y le envío un abrazo a la distancia. Acá Ivo me dice, es súper irresponsable decir que es por las elecciones. Es que, por Dios, no se puede ser tan básico en el análisis. No se puede ser tan básico. Porque además, como dice nuestro oyente, ese tipo de declaraciones tienen que ir acompañadas de evidencias. Entonces, por Dios, no se pueden quedar solamente en aquello. Acá Darío me dice, la gobernadora del Guayas es agenciosa para ir a cerrar una pizzería, pero abandona la seguridad en los barrios. Gracias por bilistrar este detalle. Que matar gente no es normal, me dice Chemel. Tal cual. Acá Huguito. Y un abrazo, Huguito. El mismo discurso del presidente Lazo y de varias autoridades, de su entonces secretario de Seguridad, de algunos ministros. La violencia se ha disparado porque estamos luchando contra ellos. El mismo discurso. Entonces, como están luchando, que se maten entre ellos y que se apoderen de barrios enteros y que sigan cooptando niños, niñas y adolescentes y que haya víctimas colaterales, como les llaman. Mi colega Edwin Acosta, violencia sin control en todo el país y Manamí no es la excepción, me escribe desde Chone, el querido Edwin. Manta Chone, ayer varios ataques armados, esto ya se ha normalizado y se siente que no hacen absolutamente nada. Y acá Renato García nos decía en Facebook, gracias André, la pregunta es, ¿y qué pasa con la inteligencia? Porque para esto debería servir la inteligencia, ¿no? La inteligencia debe servir para esto. La inteligencia tiene que servir para anticipar riesgos y tomar acciones. Los grupos policiales, dice Renato, que hacen este tipo de investigaciones encubiertos, ¿existen o no? ¿Qué está pasando con la inteligencia, el uso de la inteligencia acá en el Ecuador? Néstor, que alguien me explique desde la ciencia cuál es la relación entre masacres y procesos electorales. Por eso no puedo estar de acuerdo con que se minimice esto.
hablando de dos viejas confiables, ¿no? La una la campaña y la otra se están matando entre ellos. Y que nosotros no entendamos como sociedad que esas explicaciones, así como la situación, esas explicaciones tampoco son normales. Como tampoco es normal las cosas que, digamos, algunos hasta les ponen en el ámbito hollywoodesco, ¿no? Lo que pasó ayer en la ciudad de Guayaquil. Póngame ahí el video cortito que subió el portal Primicias. Al estilo Fast and Furious, rápidos y furiosos, sujetos intentan asaltar un blindado cerca del Mall del Sol. Miren ustedes ahí en la imagen, para quienes me siguen en Facebook y YouTube y en X. Miren la imagen, como el blindado, ¿ya?, se enfrenta con el taxi donde estaban los delincuentes. ¡Un blindado! Y por si acaso esto no fue en un barrio suburbano, ¿ah? Que algunos dirán, bueno, ¿eso dónde habrá sido? Eso fue en el norte de Guayaquil, en la zona del Mall del Sol. El Mall del Sol que colinda con Atán Camarengo, con la Avenida Constitución y la Avenida Constitución desemboca en la Avenida de las Américas. Una zona donde hay hoteles, una zona donde hay actividad comercial, una zona de alto tráfico vehicular. Eso no fue ningún barrio suburbano. Pongamos el contexto de lo que pasó ayer. 2 guardias heridos y un botín frustrado de lo que se sabe del robo del blindado en Guayaquil. Dice el portal Primicias, emulando las mejores escenas de una película de acción. Sujetos armados con fusiles asaltaron un camión blindado en los exteriores del centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, la mañana de ayer. El hecho, que incluyó una balacera y persecución policial, alarmó a quienes acuden al centro comercial, que es uno de los más grandes de Guayaquil, y a los negocios ubicados en ese sector del norte de la ciudad. Por si fuera poco, los enfrentamientos entre guardias de seguridad y los delincuentes quedaron grabados en videos que luego fueron divulgados en redes sociales, como lo que acabamos de observar. O sea, esa escena del blindado y adelante el taxi, en serio, es una escena de película. ¿Qué ha informado la policía sobre esto? El asalto al camión blindado ocurrió poco más de las 10 de la mañana, cuando el camión salía de un banco en el centro comercial, o sea, ya estaban atrás del camión. Al menos 2 vehículos intentaron bloquear el paso del blindado, obligándola a circular en contravía. Los delincuentes armados con pistolas y fusiles interceptaron el vehículo de transporte de valores y dispararon contra los guardias de seguridad. 2 guardias privados de seguridad resultaron heridos, pero están fuera de peligro. Y también se sospecha que uno de los atacantes esté herido. La policía asegura que los sujetos no robaron dinero del blindado, sino más bien un bolso negro que tenía documentos y un arma. Los asaltantes lograron robar una tula que, según informes preliminares, solo contenía documentos. Tras el asalto, otros guardias del blindado persiguieron a los atacantes, quienes dejaron el carro gris en la calle y se subieron a un taxi amarillo. La balacera y la persecución ocurrió por al menos 3 cuadras en los alrededores del centro comercial y corresponden a las imágenes que grabaron usuarios de redes sociales. Al verse acorralados, los zampones abandonaron el taxi y buscaron otro carro color dorado en el que huyeron, pero luego lo dejaron abandonado en La Alborada, al norte de la ciudad. La policía efectuó operativos en la zona y en Pascuales, sin dar con el paradero de los atacantes. Segura EP, empresa de seguridad del municipio, señaló que fueron los primeros en llegar al asalto y que a través de sus cámaras alertaron de la ruta que siguieron los presuntos delincuentes. La avenida José Joaquín Orrantia, donde ocurrió el hecho, cercana al centro comercial, estaba cerrada y era al tránsito, justamente por las investigaciones. Esto es normal para algunos, ¿no? ¿Qué tal? Este es el país hoy. Y además es un país donde asesinan periodistas y aquí no pasa nada. No pasa nada. Miren ustedes lo que pasó con colega esmeraldeño. Póngale por favor el gráfico. Periodista esmeraldeño asesinado en Quinindé. Este gráfico corresponde a los colegas de periodismo, Periodistas Sin Cadenas. Como digo, aquí no pasa es nada. El periodista Patricio Aguilar en Quinindé, provincia de Esmeraldas, que por supuesto ha generado conmoción. No todos se conmocionan. Sí existimos aquellos que nos conmocionamos. Murió en un ataque armado mientras realizaba una cobertura periodística durante el feriado de Carnaval. La Policía Nacional, decía el portal de noticias en digital de Teleamazonas, continúa investigando la muerte violenta, múltiples allanamientos y ningún sospechoso detenido. Resultados de este caso hasta la madrugada de ayer jueves. Alrededor de las 6 de la tarde del pasado martes 4 de marzo, último día del feriado de Carnaval,
Sujetos armados interceptaron al comunicador de 54 años y acabaron con su vida mientras se dirigía a una cobertura periodística. Según informaron sus familiares, Patricio Aguilar acudió al barrio Fundo Limón de Quinindé para indagar sobre el secuestro de un joven que se encontraba, o sea, había sido reportado como desaparecido. Los atacantes dispararon por al menos 30 ocasiones. 30 ocasiones, según los informes policiales. Cecibel Hammer, esposa del periodista, consternada con todo lo ocurrido y pidió justicia. Que se haga justicia. Mi esposo no salió a hacer daño a nadie, él salió a hacer su trabajo, por lo que tanto le apasionaba, señaló visiblemente afectada. Esto lo dijo a Teleamazonas. El cuerpo fue velado en una capilla ardiente en las instalaciones de la UNE Cantonal. Hubo consternación por el asesinato del colega periodista. Hasta Naciones Unidas se pronunció. Yo no sé si el gobierno nacional se pronunció sobre esto. No tengo ninguna evidencia. Yo le pido al equipo, tanto a André como a Cristina, si podemos monitorear. Yo no he visto en ninguna parte algún pronunciamiento de las autoridades sobre el asesinato de este colega. Es de terror esto. Hasta Naciones Unidas se pronuncia. Y aquí las autoridades, mutis camino al foro. Publicó la agencia de noticias AFP, reproducida la nota por Diario El Universo. La Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos y la UNESCO condenaron enérgicamente ayer jueves el asesinato de un periodista ecuatoriano en un ataque armado y pidieron a las autoridades investigar el crimen de manera exhaustiva. Patricio Aguilar, director del periódico comunitario Libertador, fue baleado el martes dentro de una vivienda en la localidad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Días antes de su asesinato, Aguilar, de 54 años, había reportado balaceras en el barrio donde fue asesinado. Toda amenaza y ataque contra periodistas y medios de comunicación debilita la libertad de expresión, señalaron desde la ONU y la UNESCO en este comunicado. Los organismos llamaron a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y transparente este asesinato, que además va de la mano con una nota que leyó Andrea Orbe en la primera parte de este espacio y que la publicó Diario Expreso. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un reporte sobre la situación de violencia y riesgo de la seguridad de los periodistas en el Ecuador, provocada por grupos del crimen organizado. Según el comunicado, las organizaciones criminales han atacado de múltiples formas a periodistas, medios y trabajadores de la comunicación durante el año pasado. 15 periodistas exiliados por la violencia en el Ecuador. Esa también es una consecuencia que nos afecta también a quienes hacemos comunicación, a quienes ejercemos el periodismo, a mis colegas que están en la primera línea cubriendo, haciendo cobertura de los temas de inseguridad. Y que por supuesto nos golpea como sociedad, por si acaso, no solamente a la clase periodística privilegiada, como dicen algunos. Esta es una situación de país que nos ha golpeado y los periodistas no hemos sido inmunes. 15 colegas que han tenido que huir del país amenazados. Recuerden que la primera que tuvo que ponerse a buen recaudo fue Carol Noroña, la primera. Y después de Carol, varios colegas tuvieron que ponerse a buen recaudo. Tuvieron que abandonar el país. Y tenemos casos de colegas que han sido asesinados. Este caso de Patricio Aguilar es espeluznante, 30 tiros a mi colega. Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a Ledo Andino. Me comparte esta información. 79% de las víctimas de asesinato en Ecuador no tenían antecedentes. Este dato hay que pasarle justamente al señor ministro del Interior, para no minimizar y pensar que solamente es que se están matando entre ellos. El 79% de víctimas de asesinato en el Ecuador no tenía antecedentes. Esto publicó el 11 de julio del 2023 el portal Primicias en una nota que fue redactada, preparada por el periodista Mario Alexis González. Andrés me dice, ese es el tema de fondo. Digamos que es normal que los antisociales se matan entre ellos, o que es normal que haya enfrentamientos armados como el del Mall del Sol. Digamos que es normal, entonces la pregunta ¿es normal que la mayoría de ciudadanos que no pertenecemos a las bandas delincuenciales tengamos que presenciar y vivir en zozobra por esta normalidad, entre comillas? No, no es normal. Y efectivamente, no hay pronunciamientos oficiales sobre el periodista. No pasa nada aquí. Un periodista más, un periodista menos. No dicen nada. En serio. Qué decepción, ¿no? Uno lee estas cosas y créame, uno termina tan decepcionado, hasta con dolor de cabeza. Y para cerrar,
el comentario, porque ya lo tenemos a Augusto Tandazo. No se pierdan la entrevista que vamos a tener en minutos con Augusto Tandazo, que ya está conectado con nosotros, ya está en la antesala. Ayer se hizo viral un video que publicó un portal colega, portal fraterno, el medio digital ChromaClick. En ese video se observa a un grupo de uniformados que planifican una escena de allanamiento en la ciudad de Durán. El medio se hace alusión a que el video se observa un tras cámaras del Plan Fénix. Este video ayer se hizo viral, porque claro, la narrativa que se posicionó, que se difundió y que generó mucha discusión en redes, es que los operativos son un montaje, y que ese video confirma que hubo un montaje detrás de un operativo. Frente a eso, como siempre yo les he sugerido a ustedes, audiencia, revisemos, investiguemos, contrastemos siempre, siempre. Y por supuesto, es un gran trabajo el que realizan estas cuentas y estas plataformas de verificación. Lo hizo Lupamidia el día de ayer. Póngame por favor el post de Lupamidia. Lupamidia dice que no hay evidencia que sostenga que el operativo Apolo 10 realizado en Durán sea un montaje. Los videos donde se ven a militares sacando elementos policiales de una fonda fueron descontextualizados. Además, ChromaClick, la plataforma que difundió el video, indicó a Lupamidia que no catalogaron el operativo como falso, aunque la forma en que se difundió su contenido pudo haber generado confusión. Siempre tomemos en cuenta la verificación y hay un reporte que aparece en la página web de Lupa, donde se explica, se hace toda una exposición de por qué es mayormente falso el creer que hubo un montaje detrás de la viralización de ese video. El procedimiento fue real y la disposición de la evidencia respondió a prácticas habituales en este tipo de operativos. Y mis colegas, sobre todo aquellos que cubren los operativos, saben cómo se cubren los operativos. Yo mismo, cuando fui reportero, cubrí N cantidad de operativos. Entonces, las evidencias te las ponen ahí, incluso para hacer las tomas. Es muy usual esto, es muy usual. Pero hace toda una verificación Lupa, hace toda una explicación de por qué es mayormente falso, cita las fuentes empleadas para aquello, que fueron notas periodísticas, algunas informaciones, todo un trabajo de verificación que hace Lupa para determinar que el operativo Apolo 10 de Durán al que se refiere ese video no fue un montaje. Como yo les digo, tengamos sentido crítico en uno o en otro sentido, no solamente en un sentido. Ya me han de caer algunos por decir esto, ya han de decir, ya le está defendiendo al gobierno. No, no se trata de defender al gobierno, se trata de ser honesto intelectualmente. Y creo que un ejercicio de honestidad, es decir, que ese video del día de ayer fue sacado de contexto porque no responde a un montaje en el desarrollo de un operativo. Ojo con eso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.